Amén. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a leer Filipenses capítulo 1. Como usted sabe, hemos tenido esta serie que hemos titulado Viviendo o Vivir en Cristo. Hoy vamos a ver el mensaje número 3 y este mensaje 3 trata acerca del gozo en el vivir o morir. Gozo en vivir o en morir. Para ello quiero que vaya conmigo por favor a Filipenses capítulo 1 versículos 21 al 26. Filipenses capítulo 1 versículos 21 al 26. La Biblia dice en el versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe. Versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Hoy vamos a hablar acerca del gozo en vivir o morir. Recuérdense que la serie es Vivir en Cristo y Pablo ha venido hablando acerca de ese gozo de vivir para Cristo. Indica que todo su anhelo, todo su enfoque al momento de su conversión se centraron ahora en su Señor y Salvador. Ahora ya no vivía para sí mismo, sino para Cristo. Su vida había pasado de ser un gruñón perseguidor de la iglesia a un hombre lleno de gozo a pesar de las circunstancias que podía estar enfrentando. Pero así como la Biblia describe el gozo del Señor, es nuestra fuerza, dice ella. Ese gozo lo vemos reflejado a lo largo de toda la Escritura. En el Salmo 43, versículo 4 dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Él es la fuente suprema de nuestro gozo, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Dice la Biblia: y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. En el Salmo 81:1 dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Y aquí nos muestra, hermanos, que el gozo es una virtud cristiana, lo que significa que es un deber cristiano. Es una virtud cristiana al igual que debe de ser un deber cristiano. Y Pablo habla del gozo una y otra vez, especialmente en su carta escrita a los filipenses, que de paso se le conoce a la carta a los filipenses como la epístola del gozo. Miren lo que dice Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Y les recuerdo que Pablo, al escribir esta carta, estaba preso en una cárcel domiciliaria en Roma, esperando su comparecencia ante el César. Ahora, parece extraño que un hombre preso pudiera decir a la iglesia que se regocijen. Regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Es extraño eso, pero la actitud de Pablo nos da una lección importante. Y la lección es esta: la actitud interior no necesita reflejar nuestras circunstancias externas. La actitud interior no necesita reflejar nuestras circunstancias externas. Pablo estaba lleno de gozo porque sabía que a pesar de lo que sucediera, Cristo estaba con él. Y Pablo insta a los filipenses a regocijarse varias veces en esta carta, probablemente porque necesitaban oírlo. Los filipenses necesitaban escuchar a Pablo decirles: oigan, ustedes alégrense, regocíjense en el gozo del Señor. Mire, es muy fácil desanimarse cuando enfrentamos circunstancias, especialmente aquellas que no son gratas, o cuando tomamos circunstancias que no necesitan tener importancia y darles nosotros más importancia. Si usted no ha disfrutado del gozo últimamente, quizás sea porque está mirando la vida desde la perspectiva incorrecta. Y Pablo estaba tratando de que los filipenses vieran la vida desde la perspectiva correcta. La clave del gozo cristiano es entender de dónde viene ese gozo. Y les dije que la fuente del gozo es el Señor. R.C. Sproul, el escritor, decía que la vida cristiana no debe estar marcada por antipatía o por una actitud amargada, decía Sproul. Todos tenemos días malos, pero la característica básica de una personalidad cristiana es el gozo. Y luego él termina su frase diciendo lo siguiente: los cristianos
deberíamos ser las personas más gozosas del mundo, porque tenemos muchos motivos para gozarnos. Piense usted, examine su vida. ¿Tiene usted motivos suficientes para estar gozoso? ¿Tiene usted motivos suficientes para vivir en el gozo del Señor? Bueno, Pablo hacía honor a esta verdad, y a pesar de las circunstancias que estaba enfrentando, estaba convencido que a pesar de, en medio de todo lo que estaba viviendo, él podía tener gozo. Pero Pablo va más allá de enseñarnos acerca del gozo. Él no solamente nos enseña lo que es el gozo, sino que él viene en esta hora, hoy, a confrontarnos con el hecho de entender el para qué vivimos. ¿Para qué vivimos? O sea, él nos hace cuestionarnos con el pasaje que acabamos de leer, nos hace hacernos a nosotros esta pregunta: ¿para qué vive usted? ¿Para qué vive usted? ¿Cuál es la motivación de su vida? Mire, muchos viven para trabajar. Hay gente que piensa que esa es la meta final. No está mal trabajar, debemos trabajar, pero esa no es la meta final del ser humano. Hay gente que piensa que eso es todo lo que va a encontrar en la vida. Ellos piensan que esa es la meta principal de sus vidas. La gente vive, según ellos, para trabajar. Otros viven para cazar, para pescar, para correr, para hacer ejercicio. Unos incluso viven para el fútbol. Visten camisetas, portan los colores con orgullo de su equipo, compran llaveros, compran toda clase de cosas. Incluso algunos hasta se hacen tatuajes de sus equipos. Pero ¿para qué vive usted? ¿Para qué vive usted? Mire, si alguien pudiera, escuche bien, si alguien pudiera observar su vida una semana, es más, si alguien pudiera observar su vida por un mes, día y noche, verlo a usted, día y noche por un mes, la pregunta es, ¿qué pudiera decir esa persona sobre para qué usted vive? ¿Para qué usted vive? Mire, Pablo tenía la autoridad para preguntarnos esto porque él un día vivió por los motivos incorrectos. Su motivación era acabar con el cristianismo, ¿se recuerda? Él quería acabar con el cristianismo y con el mensaje del Cristo crucificado. Él se convirtió en el detractor número uno del evangelio, un enemigo de la cruz, como él después llamó a otras personas. Él era un enemigo de la cruz. En su defensa ante el pueblo que quería incluso matarlo, Pablo dio testimonio de su vida antes de conocer a Cristo, y esto era una motivación para él. Esto, según él, era el motor de su vida. Vea, en Hechos 22, 4 al 5, vea el testimonio de Pablo ante aquellos que querían apresarlo. Yo, dice Pablo, perseguía yo este camino hasta la muerte. Note que la palabra camino está con inicial mayúscula, lo que se refiere al evangelio o a la vida de Cristo, o a enseñar acerca de Jesús. Bueno, yo perseguí este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco a traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Esto era lo que motivaba su vida. Él vivía para apresar cristianos. El motor de su vida. Él vivía para perseguir el evangelio. Él vivía como detractor del evangelio. Él vivía como un enemigo de la cruz. Pero vea, en 1 Timoteo 1, 12 al 13, él, después de entender del por qué vivía de esa manera, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo no lo merecía, dice Pablo, versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Esto motivaba su vida. Y antes de que vivía por los motivos equivocados, ahora, dice él, doy gracias a Cristo Jesús porque me tuvo por fiel. Ahora él vivía para Cristo. No hay muchos que podemos aprender, no hay mucho que usted y yo podemos decir de esto, pero hay mucho que podemos aprender de la vida del apóstol Pablo. Más allá de lo normal, Pablo se le dio la oportunidad de hacer cosas extraordinarias para el reino de Dios. La historia de Pablo es una historia de redención en Jesucristo y un testimonio que nadie, escuche bien esto, nadie queda fuera de la gracia salvadora del Señor. Todos podemos ser bendecidos por esa gracia. Nadie queda exento de recibirla. Él llegó a convertirse en el apóstol de la gracia, así es como se le conoce. Ahora mire, afortunadamente
Los últimos años de la vida de Pablo muestran una marcada diferencia por haber vivido su vida para Cristo, para el progreso del reino de Dios. Y al ver la vida de Pablo, nos damos cuenta que él modeló, a lo que vamos a estudiar hoy, 3 facetas que nos ayudan a entender cómo tener gozo en el vivir o en el morir, dice él. 3 facetas. De paso les digo que son 3 palabras claves. La primera es la dedicación del apóstol Pablo. La primera palabra clave es dedicación. Pablo tenía una dedicación. El versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa era su dedicación. Pablo resume su vida en una sola palabra. ¿Sabe cuál es esa palabra? Cristo. Cristo era su dedicación. La frase en el griego, traducida, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no tiene verbos. Es decir, que en un sentido literal la frase diría, vivir Cristo, morir ganancia. Eso significa, lo que indica que Cristo era lo que ahora estaba él dedicado. Su devoción por su Señor y Salvador era tan grande que ahora el mismo Jesús era el centro de toda su vida. Cantamos ahorita, tú eres el centro, pero ¿realmente estamos viviendo de esa manera? Él es el centro de nuestra vida. Todo lo que él tenía ahora lo dedicaba a Cristo y nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Mire, Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, ahora hermanos, note la expresión, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es dedicación. Pero note que Pablo hace un ruego. Él dice, mire, yo les pido por favor que ustedes entreguen su vida en sacrificio, en dedicación, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para Pablo, la manera de mostrar su dedicación era presentar su propia vida en sacrificio. Dios desea que nos ofrezcamos a nosotros mismos en sacrificio vivo, no animales como se hacía en la antigüedad. Cada día debemos de echar a un lado nuestros deseos y seguirle poniendo todas nuestras energías y recursos a su disposición, confiando en su dirección. Ahora, ¿cómo mostraba Pablo su dedicación? Bueno, en primer lugar, el vivir para Pablo era servir a Cristo. Esa era su dedicación. Él estaba su vida dedicada a servir a Cristo. Es más, la traducción del lenguaje actual, que está ahí en sus notas, dice, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Pablo quería honrar el nombre de Cristo con todo lo que tenía, incluso con su propia vida. Pablo sabía que el vivir es Cristo porque mientras seguía viviendo, él seguiría sirviendo. A los ancianos en Éfeso que lo encontraron en la playa cerca de Mileto, Pablo les dijo claramente en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Mire, en ocasiones pensamos que la vida es un fracaso si no sacamos provecho de ella. Cosas como reconocimientos, diversión, dinero, triunfos. Pero para Pablo, él pensó que la vida no tenía valor a menos que la obra de Dios tomara el primer lugar en él. Porque para él el vivir es Cristo. Para el apóstol, lo que invirtió en la vida era más importante que lo que pudiera conseguir de ella. Ahora, lo que nos lleva a preguntarnos, pregunta, ¿qué es lo más importante para usted? ¿Lo que ha conseguido en la vida o lo que ha invertido en ella? ¿Qué es lo más importante para usted? Pablo tenía en claro qué era lo más importante para él y no estaba dispuesto a cambiarlo por nada. En 1 Corintios 2:2 la Biblia dice, pues decidí que mientras estuviera con vosotros, que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Su enfoque era uno y persistía en permanecer en él. Su dedicación era una y él se iba a quedar con ella. Estaba tan dedicado a Cristo que hablaba, caminaba, descansaba, pensaba, incluso hasta dormía con el tema central de su vida, y el tema central de su vida era Cristo. Su vida consistía en amar a Cristo, vivir por Cristo, decirle a otros acerca de Cristo, alabar y glorificar a Cristo. Ahora, déjeme hacer una pregunta más. ¿Es Cristo la razón principal por la que usted vive?
Les recuerdo que el compromiso es una cualidad necesaria para los cristianos. Deberíamos de tener compromiso con Cristo. Pablo fue una persona comprometida y la meta más importante de su vida era predicar acerca de Cristo a otros. Dios busca hombres y mujeres que tengan la misma dedicación, el mismo compromiso, el mismo llamado. Ahora ve en segundo lugar, Pablo, les dije, mostraba a su dedicación porque el vivir para Pablo era servir a Cristo, pero en segundo lugar, el morir para Pablo era una ganancia. Pablo sabía que la muerte no era una derrota para el cristiano. Es más, alguien dijo, y está ahí en sus notas, que la muerte es meramente una graduación para la gloria, una ganancia neta para el cristiano. Hasta para Dios la muerte, según la Biblia, es algo precioso delante de sus ojos. En el Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ahora vea, ese salmo, el Salmo 16:15, la palabra traducida como estimada significa de gran valor. La muerte de un santo a los ojos de Dios es de gran valor, de gran costo. Y ese término traducido santo se refiere a aquellos fieles seguidores del Señor, aquellos que aman y sirven a Dios y que disfrutan de una relación personal con Él. Entonces, esa afirmación del Salmo, la que el Salmo hace, nos muestra que para Dios, al que un creyente verdadero muera es de suma importancia, o como la Nueva Traducción Viviente lo presenta, al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. La muerte para Pablo, en su debido tiempo, sería una ganancia en dos sentidos. Está ahí en sus notas. En primer lugar, su muerte por la causa de Cristo glorificaría a Jesús. Y eso es una ganancia. Iba a ser glorificar a Cristo. Su muerte por la causa iba a ser una ganancia, una glorificación para Cristo. Y en segundo lugar, el estar en la presencia del Señor era una ganancia para Pablo. Glorificaba a Cristo y en segundo lugar, era una ganancia para Pablo. Mire, la muerte no le incomodaba a Pablo porque su vida no estaba centrada en sí mismo, sino en Cristo. El doctor MacArthur afirma que la muerte lo libraría de sus cargas terrenales para que se pudiera enfocar en todo en glorificar a Dios. Pablo estaba dispuesto a vivir por Cristo de la misma manera que estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo. En Hechos 21:13 dice: entonces Pablo respondió hacia aquellos miembros que estaban llorando por él, porque él iba a viajar a un lugar donde probablemente iba a perder su vida. Entonces Pablo les dice: ¿por qué están llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Ahora era obvio que Pablo no temía la muerte, a pesar de que algunos tengan miedo a morir. Ningún cristiano debería tener miedo a la muerte. Charles Spurgeon decía: cuando los hombres le temen a la muerte, no es certeza de que ellos sean malvados, pero es cierto que si tienen fe, entonces están con una condición débil y enfermiza. La muerte es una ganancia, dice Pablo, para el cristiano. Esta es la dedicación. La dedicación que Pablo tenía era Cristo y nada más, sea que vivía o sea que moría. Ese era el gozo de su Señor. Ahora, nota en segundo lugar, les dije que hay tres palabras claves. La segunda palabra es dilema. El dilema del apóstol Pablo. La dedicación del apóstol Pablo. El dilema del apóstol Pablo. En el versículo 22, escuche bien, dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Aquí está la clave de este punto y quiero que lo subraye. No sé entonces qué escoger. Es un dilema. Les recuerdo que un dilema es una situación conflictiva donde se debe elegir entre dos o más alternativas, y Pablo se encontraba entre dos alternativas: el morir o el vivir. Ambas tenían sus beneficios y por lo tanto el apóstol dice: yo no sé qué escoger, principalmente porque, en primer lugar, para Pablo vivir en la carne producía frutos terrenales. Pablo vivir en la carne significaba producir frutos terrenales, producía frutos terrenales.
Él anhelaba estar con su Señor, pero si la voluntad de Dios era para su vida quedarse en la tierra, entonces él se iba a gozar sirviéndole, porque eso significa producir más frutos para el reino de Dios. Note la frase vivir en la carne del versículo 22. Dice el versículo 22, mas si el vivir en la carne. Ahora, eso no se refiere a una vida de pecado, como normalmente se usa esa palabra para referirse en otra parte de las Escrituras. Vivir en la carne. Esto es vivir o no significa vivir como un inconverso. Pablo aquí simplemente está haciendo referencia a vivir en un cuerpo humano. Y mientras Pablo siguiera viviendo en ese cuerpo humano, él seguiría produciendo frutos para la obra. Y esto era algo que él disfrutaba, algo que le producía gozo, el gozo de vivir para Dios. Ahora, lo que nos hace preguntarnos, ¿cuánto usted disfruta evangelizar? ¿Cuánto usted disfruta discipular? ¿Cuánto usted disfruta enseñar a otros? ¿Cuánto usted disfruta servir a otros? Etcétera, etcétera, etcétera. Para Pablo su vida giraba en torno a su servicio a Dios y su servicio a otros. Mire, mientras vivamos en este cuerpo terrenal, disfrutemos, hermanos, el servir a Cristo produciendo frutos. Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 versículo 8 dijo: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y note que Juan el Bautista aquí estaba exhortando a la gente a ir más allá de las palabras, de los rituales. Ellos debían cambiar su conducta. Ellos eran buenos haciendo sacrificios, pero vivían de una manera que a Dios no le agradaba. Dios mira, dice Juan, más allá de nuestras palabras y actividades religiosas. Él ve si nuestras palabras respaldan nuestros hechos. Y Dios juzga eso. Dios juzga eso. Son sus palabras de acuerdo con sus acciones. Para Pablo su vida en la tierra representaba un trabajo fructífero. Él no estaba confiando en que Dios tenía la intención de que llevaría fruto. No. Él estaba afirmando que su vida iba a ser de beneficio para la obra. No había duda en la mente de Pablo que este era el plan de Dios para él. Si Pablo vivía, Pablo sería como un árbol que lleva frutos. Es triste reconocerlo, pero muchos cristianos aún no han llegado al lugar en donde tienen la certeza de que van a llevar fruto para el reino de Dios. Mire, mientras usted esté en este cuerpo, esforcémonos por trabajar fielmente para producir frutos para la gloria de Dios. O como dice un poema antiguo, solo una vida que pronto pasará, solo lo hecho por Cristo perdurará. Preocúpese por llevar frutos dignos en su cuenta. Ahora, note en segundo lugar, para Pablo el partir de este mundo era mucho mejor. Pablo veía la muerte como algo más grande. El versículo 23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Note la frase deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo no sabía qué escoger, sabiendo que su muerte era una ganancia, dice él. Pero el evangelio necesitaba que él se quedara para que pudiera extenderse. Pablo estaba indeciso entre con el Señor, estar con el Señor o continuar en el ministerio para la iglesia. Pablo se encontraba en un dilema, les dije, entre dos opciones. Esa frase, que es el dilema, literalmente era que Pablo se sentía presionado por ambas cosas: o quedarse en la tierra y seguir predicando, o irse con el Señor y disfrutar de su presencia. La Nueva Versión Internacional traduce esa frase como: me siento presionado por dos posibilidades. Tiene la idea de ser exprimido entre dos objetos. Sentía que lo estaban jalando en dos direcciones. Parte de él quería seguir viviendo en este mundo y de esta manera servir a Cristo, pero por otro lado él quería estar con Cristo y él tenía un dilema y no sabía qué escoger. Ahora vea, quiero nada más aclarar algo aquí. No es que Pablo se estuviera resistiendo a la voluntad del Señor. Él quería realizar ambas cosas y los dos anhelos eran igualmente válidos e intensos. Es fuerte el decirlo, pero alguien pudiera decir que Pablo de alguna manera quería morirse o deseaba morirse. Bueno, de hecho el deseo describe ese anhelo fuerte. Esa palabra, les dije, deseo, ahí se describe como un anhelo fuerte. Él dijo que él tenía el deseo de partir
y el deseo era fuerte. Es decir, que la palabra griega que se usa aquí es como una fuerza. Él suspiraba, él anhelaba, él ya no estar aquí. Ahora, no malinterprete el deseo de Pablo. En nuestros días, es más, en más de alguna ocasión, usted ha conocido a alguien que quería morirse o que deseaba morirse. Bueno, no se puede comparar eso con el deseo que Pablo tenía. Déjeme explicarle por qué. Esta clase de personas que en nuestros días desean morirse porque los invade la pena, la tristeza o alguna causa les está haciendo en ellos las circunstancias de conducirlos al suicidio. No es a eso a lo que Pablo se refiere. Hay gente en nuestros días que desea morirse porque están cansados de este mundo. Dicen, mejor me voy de aquí. O están cansados de la crueldad que vivimos en nuestra sociedad y están pensando que la muerte es mejor. Otros quieren morirse por alguna crisis que están enfrentando, de algún tipo de sufrimiento. Entonces, en nuestros días, para hacernos fácil el asunto, se ha diseñado medios legales, que aunque no son legales en este país, son legales en otros continentes, para ponerle fin o para quitarse la vida, medios legales. Algo muy conocido que se ha hecho muy sonado en nuestros días, ¿verdad? Especialmente hace unas semanas atrás, unos meses atrás, como la eutanasia. Que la eutanasia es esa decisión personal que alguien tiene de ponerle fin a la vida de un paciente que tiene una enfermedad terminal, incurable o con sufrimientos intolerables. Ahora les digo, eso no es permitido aquí, pero es permitido en otros lugares. Nada de eso tiene que ver con el deseo de Pablo. El deseo de partir de Pablo no tenía nada que ver con los deseos de morirse de muchas personas que usted y yo conocemos. Pablo quizás tenía muchas motivaciones para partir de este mundo, pero el ir al cielo significaba que él al fin terminaría con el pecado y la tentación en su vida. Para él, ir al cielo significaba que él vería a más hermanos o hermanas de las cuales ya se habían ido al cielo antes que él. O es más, ir al cielo significaba estar con Cristo de una manera cercana y mejor para él. Por eso él expresa la frase teniendo deseos de partir y estar con Cristo. Lo que da la idea, decía un autor, si usted puede ver ahí en sus notas, que esa idea de partir es la idea de soltar, como un barco que se desatan de sus amarras cuando está listo para zarpar. La palabra también se usaba para describir a un prisionero que era liberado de sus cadenas, dicen los historiadores. O la palabra también era utilizada para liberar a un animal de carga, de su carga que lo estaba oprimiendo. O por último, esa palabra se usaba para un pelotón militar que dejaba su campamento para emprender su marcha. Así era como Pablo se sentía. En 2 Corintios 5, 8 al 9, dice, si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Versículo 9, así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes del cuerpo, nuestro objetivo es, subraya esto por favor, agradarlo a Él. Nadie que se suicida agrada al Señor. Nadie que piense en quitarse la vida está agradando a su Señor. El deseo de Pablo era totalmente diferente a lo que usted y yo conocemos en nuestros días. Pablo sabía que si él partía en ese viaje no sería algo largo. O como Charles Spurgeon describe ese viaje. Él dice, la vela se extiende, el alma es lanzada sobre lo profundo. ¿Qué tan largo será su viaje? El viaje de partir de este mundo, ir a la eternidad. ¿Cuántos vientos fatigosos deben vencer desde cuando zarpas hasta que llegas al puerto de la paz? ¿Qué tan seguido esa alma será arrojada entre las olas antes que llegue al mar, el cual no conoce las tormentas? O dilo en todas partes, tu nave la cual acaba de zarpar ya está en el cielo. Lo único que hizo fue extender sus velas y en un instante llegar hasta allí. Así de fácil es. Así de fácil es. Pablo estaba en este dilema. El dilema de quedarse en la tierra y seguir predicando el evangelio o de irse a estar con su Señor. Ahora, nota en tercer lugar. Ante la respuesta a ese dilema, entonces vamos a ver en tercer lugar la decisión del apóstol Pablo. 3 palabras claves: dedicación o devoción, dilema y decisión. Dedicación,
dilema y decisión. Note la decisión del apóstol Pablo. Mire el versículo 25. Y confiando en esto, dice él, sé que quedaré. Subraya eso. Tal vez no fue lo que él deseaba o anhelaba más, pero eso fue lo que Dios le dijo que tenía que hacer. ¿Sabes qué, Pablo? Tú te vas a quedar y vas a seguir predicando el evangelio. Pablo tenía en su vida la dedicación necesaria para poder afirmar que el vivir para él era Cristo y el morir era una ganancia. Pero esta dedicación lo hizo entrar en un dilema, y ese dilema era que no sabía si quedarse y seguir sirviendo o irse con el Señor y estar con él. Su dilema necesitaba una decisión, y Pablo tomó bien la decisión, bien para el evangelio. Pablo entendió que otros aún necesitaban de él, que su obra aún no había terminado en esta tierra. Así que al permitir la posibilidad de su martirio, él le dijo a los filipenses que era su obligación, la obligación del apóstol Pablo, el terminar la obra terrenal que se le había encomendado. ¿Y cuál era esa obra terrenal? Hechos capítulo 22, versículo 21. Pero me dijo, ve, porque te enviaré lejos a los gentiles. Pablo tenía como obra principal ir y predicar el evangelio a los gentiles. Recuerde que los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Él sabía que los filipenses aún lo necesitaban. Esto no significa que él se consideraba a sí mismo como indispensable, diciendo, bueno, si yo me muero, pues ¿quién va a hacer esta obra? No, Pablo no está diciendo eso. Él estaba confiado en que su ministerio con ellos no había terminado. Él tenía una misión, predicar a los filipenses, y él tenía que cumplirla. Pablo estaba confiado en que la iglesia todavía necesitaba de su instrucción y de su liderazgo, y Pablo quería quedarse con ellos para animarlos en su provecho y gozo de la fe, dice el versículo 25, provecho y gozo de la fe. La Nueva Traducción Viviente traduce ese pasaje, ayudándolos a todos a ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Esto tiene que ver con el progreso. Anote ahí la palabra progreso, el avance, a pesar de los obstáculos que pudieran estar enfrentando. Pablo había enfrentado una resistencia fuerte en su ministerio, pero tomó la decisión de permanecer de pie. ¿Se recuerda cuando Pablo y Bernabé estaban en Listra? Dice en Hechos capítulo 14, versículo 21 al 22, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer algunos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Nota el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, este es el mensaje, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ellos iban a pasar por problemas, pero necesitaban que Pablo los animara. Para crecer en el ministerio de la fe, hermanos, siempre hay un precio que pagar. Pero a pesar de esto, ese precio que pagamos siempre va acompañado de gozo, el gozo del Señor, que es nuestra fuerza. Y el resultado de haber pagado el precio también fue grande para el ministerio. Nota el versículo 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Al quedarse con ellos, cuando Pablo decidió quedarse con ellos, es como si Pablo les dijera que su gozo sea más abundante en Jesucristo por mí. Déjenme ayudarles, les decía él, a que su gozo pueda crecer. También esa expresión pudiera interpretarse como para que su confianza abunde en Jesucristo, ya que Él se manifiesta en mí. Pablo hace un recuento de todo lo que pudiera ser importante para él, pero ahora él ve desde una perspectiva diferente. En Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, en un contraste de que ahora la muerte para él era una ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Después que Pablo consideró todo lo que él había logrado en la vida, él manifiesta que eso ya no tenía
ningún valor para él cuando se comparaba con el conocimiento de Cristo. Esta es una declaración profunda, hermanos, acerca de los valores. Y la declaración es esta: la relación de una persona con Cristo es más importante que cualquier cosa que él pueda ganar. Ahora, conocer a Cristo debe ser nuestra meta principal en la vida. Habiendo entendido esto, debemos considerar algunos valores que usted tiene y preguntarse: ¿hay algo más importante que su relación con Cristo? Mire, si sus prioridades están equivocadas, necesita hacer algo para arreglarlas. Y solo así podrá entender cuál es el propósito de Dios para su vida. ¿Se recuerda que le dije por qué vive usted? ¿Cuál es el motor que lo hace a usted funcionar cada mañana? Bueno, Pablo sobrevivió a esa prisión. Sus prioridades estaban en orden. Él los arregló, su propósito cambió. Y Pablo dice la Biblia que sobrevivió a esa prisión romana. Fue liberado, pero después fue encarcelado otra vez en otra prisión romana. Y ahí fue martirizado, entregando su vida por la causa de Cristo. Él escribió 2 de Timoteo capítulo 4, en que usted puede ver cómo él describe la manera en la que estaba en esa última prisión romana. No esta, sino en otra. Y mira el versículo 6 de 2 de Timoteo 4, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, otra vez como un barco, está cercano. Ahora sí él sabía que de esta prisión él no iba a salir. Ahora sí él entendía que de esta segunda prisión romana él no iba a salir vivo. Ahora en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 18 dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El tiempo había llegado. Pablo tenía que partir. Pero antes de que todo eso ocurriera, antes de que su segunda prisión romana viniera, antes de que su martirio existiera, antes de que él entregara su vida por la causa de Cristo, Pablo volvió a ver a los filipenses, porque dice la Biblia que la amistad que Pablo tenía con ellos era tan íntima que él sabía que ellos tendrían gozo simplemente por ver al apóstol otra vez. Mire, en la vida vamos a tener que tomar decisiones importantes. ¿Sabe qué? Necesitamos buscar sabiduría. Y le recuerdo que en ninguna circunstancia, de la gravedad que fuera, podía robarle el gozo a Pablo. Nada podía pagar su entusiasmo. Nada podía pagar su dedicación en el ministerio. Él estaba dedicado, se enfrentó con un dilema, pero tomó la decisión, la mejor decisión: quedarse para predicar el evangelio. Ahora, él mismo nos exhorta a nosotros a seguir adelante. Y aunque enfrentemos la vida, aunque enfrentemos la muerte, dice él en 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Subraya esta última frase: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Su servicio no es en vano. Hay gozo, ya sea que usted viva o que usted muera. Hay gozo en el Señor. Vamos a orar. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, pero piense en las preguntas que hemos hecho. ¿Qué es el motor que mueve mi vida? ¿Qué es lo que me motiva a mí a seguir adelante? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Hay algo más importante que Jesús en mi vida? ¿Qué es lo que mueve mis intenciones y mis acciones? ¿Qué es el motor que prende mi vida? Para Pablo su motor era Cristo. Él cambió las ganancias, dice él, todo lo que pudo haber ganado, por el conocimiento del Hijo de Dios. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la bendición que nos das de acercarnos a ti por medio de la oración. Y queremos pedirte, Señor, que bendigas este mensaje, que tú nos ayudes, Padre, a reconocer qué cosas necesitamos cambiar en nuestra vida y ponernos a cuentas contigo. Si hay algo que necesita ser cambiado
de nosotros, este es el momento en el que tengo que poner en orden mis prioridades y pensar qué es lo que mueve el motor de mi vida, qué es lo que me ayuda a levantarme cada día, qué es lo que me ayuda a motivarme cada día. Para Pablo su respuesta era simple: el motor de mi vida es Cristo y nada más. Señor, ayúdanos a vivir de esa manera. Que cuando estemos en el trabajo, ayúdanos a vivir de esa manera. Que el motor de nuestra vida sea Cristo. Cuando las circunstancias difíciles vengan a nuestra vida y veamos cómo se desborona todo frente a nosotros, recordarnos que el motor de nuestra vida es Cristo. Cuando enfrentemos circunstancias adversas, cuando los problemas toquen la puerta de nuestra casa, cuando la adversidad se meta por la ventana de nuestro cuarto, recordar que el motor de nuestra vida es Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hay gozo, ya sea en el morir o en el vivir, hay gozo. Señor, si algún día nos toca partir de este mundo, ayúdanos a morir con gozo, sabiendo que vamos a estar presentes, ausentes del cuerpo, dice Pablo, pero vamos a estar presentes con el Señor. Señor, si hay alguien aquí que aún tiene miedo a morir o aún no ha puesto su confianza plena en ti, permite que este mensaje le ayude a entender que cualquier persona que ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador ve la muerte desde una perspectiva diferente. Ya no es el final de algo, sino el final de algo, pero el inicio de algo mucho más grande. Eso es ganancia. La muerte es simplemente esa pausa que vamos a poner para llegar a la eternidad. Te pido, Señor, que bendigas este mensaje, que nos ayudes a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.